mantener una paz en Ucrania. A días de cumplirse el tercer año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, llega a este acuerdo. Y también habla exsecretaria del presidente Petro sobre supuesto chequeo de avioneta ligada a Papá Pitufo. Diputado Lozano dice que le envió datos de empresa que prestó servicio. El editorial del Tiempo está mañana positivo e insuficiente, dice el Tiempo, y se refiere a los intentos de incorporar las metas de industria, comercio, minería y vivienda en el plan de gobierno de 2025. El Espectador titula hoy: este es el rastro de la burocracia liberal en el gobierno del presidente Petro. Se trata de excongresistas y cercanos al liberalismo que están en varias entidades del Ejecutivo. Lo hemos contado aquí también. Y el editorial del Espectador: Milei de tecnooptimista a promotor de una estafa. La República, William, el diario más importante en Colombia, hoy titula: la crisis de seguridad no se resuelve con más impuestos. Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, bajarán las comisiones de las administradoras de pensiones, y un PIB que crece 1,7% es pobre, pero algo mejora. Muy bien, Santiago, muchas gracias. 5:59, una breve pausa. Vamos al himno nacional y regresamos con toda la información de Colombia y el mundo al estilo de la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. Las noticias y las voces en www.lafm.com. La FM de RCN. Las noticias como son. Buenos días, 6 en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es miércoles 19 de febrero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azul Ichama con los titulares. Antes, numeral clientelismo es tema hoy en la FM de RCN. En Chocó se reporta que en las primeras 24 horas del bloqueo armado del ELN se han registrado 3.500 desplazados, 7 alertas, la instalación de 4 banderas y 2 cilindros explosivos. El presidente Gustavo Petro denuncia un posible plan para atentar contra su vida. Según él, una mafia intentaría lanzar 2 misiles contra el avión presidencial. En Bogotá, ataque con granada en el barrio San Bernardo. Hay una persona muerta, atención, hay 7 heridos, uno de ellos grave. En Catatumbo la violencia ya deja 63 víctimas. Shakira llegó esta madrugada a Barranquilla para su concierto. En Colombia, 6:02. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca, transformar vidas con energía es un propósito, una esencia que nos inspira para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en nuestra zona de influencia y en el país, creando un entorno de confianza, inclusión, respeto, lealtad y transparencia en el que todos somos protagonistas. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. Muy buenos días, bienvenidos, 6 de la mañana, 2 minutos, las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en la FM. Mucha atención, en las últimas horas un hecho lamentable se registró en Bogotá. Un ataque con granada en una zona del centro de la capital del país, en el barrio San Bernardo, dejó una persona muerta y 7 más heridas. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? Los detalles de este episodio, William Vargas, buenos días.
¿Qué tal, William? Buenos días. Se registró hacia las 10:30 de la noche un violento ataque con granada en el sector de San Bernardo, esto en el centro de Bogotá, que ha dejado un saldo de una persona muerta y 7 heridas. Esto ocurrió exactamente en la calle Tercera con carrera 10ª. Allí pues la detonación de este artefacto pues afectó allí a habitantes en condición de calle que se encontraban en esta zona. Según el reporte oficial, las víctimas, todos habitantes en condición de calle, fueron trasladadas en vehículos de la policía al Hospital Santa Clara para recibir atención médica. Una de las personas murió por la gravedad de las heridas. El coronel William Lara, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se ha referido a este hecho. Se activa un artefacto explosivo. Nuestros técnicos de Policía Judicial están verificando si corresponde a un explosivo improvisado o a un explosivo industrial. Aquí sobre este sector hay una amplia visibilidad de habitantes en condición de calle. Lamentablemente son 8 personas lesionadas. Una de ellos, producto de las lesiones, fallece. Fueron trasladados para prestar sus primeros auxilios al Hospital de Santa Clara. Las autoridades se encuentran adelantando la investigación del caso y manejan la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con retaliaciones entre bandas dedicadas al microtráfico de drogas en esta zona. Además, están verificando las cámaras del sector y recopilando versiones de testigos del hecho para poder capturar a los responsables. Con este hecho, pues, una vez queda en evidencia la crisis de seguridad que se vive actualmente en la capital del país. Así es, William, muchas gracias. Muy compleja la situación de seguridad en Bogotá. Granadas en manos de delincuentes. Matan a una persona, explotan una granada y provocan heridas a 7 más. Vamos ahora al departamento del Chocó. Estamos muy pendientes de lo que está pasando en esa zona del país. Completa 24 horas de paro armado decretado por los terroristas del ELN. Se ha presentado instalación de cilindros con explosivos y aparición de banderas del ELN en distintas zonas. Charlín García, desde Medellín. Los reportes que tenemos a esta hora de lo que ocurre en Chocó. William, muy buenos días. Después del inicio del bloqueo armado por parte del ELN en Chocó, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario este martes, donde abordaron la situación de orden público que afecta a esta zona del país. Según indicó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, en las últimas horas se ha reportado 7 eventos de alerta a la seguridad en 5 municipios, comenzando con la instalación de 4 banderas y 2 cilindros explosivos, todos con insignias del ELN. Esto fue lo que dijo la gobernadora sobre el bloqueo armado. Hay una afectación directa en las 2 vías que comunican el departamento con Medellín y con Pereira, así como a la vía interna que comunica a la subregión San Juan. Hay, por supuesto, una disminución importante en la movilidad y en las actividades de los municipios, con un especial énfasis, por supuesto, en las zonas rurales. La gobernadora informó que fue constituido un puesto de mando unificado con el que realizarán el seguimiento de la totalidad de las 72 horas de bloqueo armado por parte del ELN. Las autoridades departamentales están atendiendo cualquier emergencia que se pueda suscitar en el marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Tras finalizar el Consejo de Seguridad, la gobernadora indicó que la prioridad es recuperar la tranquilidad en las zonas afectadas por este bloqueo armado y avanzar de manera urgente en el desminado del territorio. Charlín, gracias. 6 de la mañana, 6 minutos. Otra zona del país que tenemos muy presente desde hace 33 días. El departamento del norte de Santander y puntualmente la región de Catatumbo, que está asediada también por el ELN y su enfrentamiento con la guerrilla de las FARC. Olga Cotamo, la situación a esta hora que reentregan las autoridades. Hablan ya de 63 personas asesinadas. Buen día, Olga. William, muy buenos días. Sí, hasta el momento, cuando se cumplen 33 días de la crisis humanitaria en Catatumbo, 63 personas asesinadas y 21.000 confinados en medio del conflicto armado. Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de la FARC han dejado 33 víctimas en Tibú, 21 en Teorama, 6 en el Tarra. Además, una persona fue asesinada en San Calixto, otra en Acarí y una más en Ocaña. Pero otro tema preocupante va relacionado con los atentados contra el personal de salud. 8 infracciones médicas han cometido los grupos armados al margen de
la ley en el último mes. Y el último incidente se registró el pasado lunes en zona rural del municipio de Togorama. Un médico, una enfermera y el conductor de una ambulancia quedaron en medio de esta balacera. Así lo confirma el director del IDS, Fernando Álvarez, quienes se obligan a suspender algunos servicios en la zona del Catatumbo. Particularmente en la zona de Teorama, de Tibú, del Carmen, de Convención, de San Calixto e incluso del municipio de Ocaña y Ábrego, pues se llegaron a conclusiones que nos obligan, producto de lo que ya ha venido sucediendo. Hay que decir que esta es la 8ª infracción que se comete en contra o en riesgo de la misión médica que se opera en el Catatumbo. Fernando Álvarez, el director del IDS, refiriéndose a esa situación delicada, es decir, se suspenden actividades como jornadas de vacunación, medidas preventivas en el casco urbano, pero también en la zona rural ante las amenazas de grupos armados. Y a esto sumémosle que hoy entraría el Ministerio de Educación a suspender las labores educativas ante lo sucedido el pasado lunes en pleno casco urbano de Convención, que en pleno desfile escolar, pues el ELN atacó a la policía, originando momentos de pánico en la población civil. Olga, gracias. 6 de la mañana, 9 minutos, 21.000 confinados, 52.000 desplazados, 63 muertos. Una verdadera tragedia humanitaria la que se está presentando en el norte de Santander y en esa región del Catatumbo. El balance general, el reporte de lo que pasa en todo el territorio colombiano con el orden público. Sandra Hernández, buenos días. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Pues le cuento que en el Chocó, el primer día del bloqueo armado decretado por el ELN estuvo marcado por la instalación de cilindros explosivos, así como la aparición de banderas alusivas a este grupo guerrillero para proteger a estudiantes y docentes. La Secretaría de Educación Departamental ordenó que las clases se realicen de manera virtual. En Medellín, una mujer desplazada por el conflicto armado en el Chocó narró el drama que vive tras la violencia. A mi marido me lo mataron, dijo la víctima, quien huyó de su territorio en busca de refugio, en entrevista para la FM de RCN Radio a nuestra compañera Charlín García. Y en la zona limítrofe de Risaralda y Chocó, la presencia de una bandera del ELN encendió las alarmas en medio de la ofensiva de este grupo armado ilegal. Mientras tanto, en el Catatumbo, como lo escuchábamos hace un momento, la crisis humanitaria completa ya 33 días y deja a 21.000 habitantes confinados por el conflicto. En Buenaventura, tras la ruptura de la tregua entre bandas criminales, la violencia se ha recrudecido y las autoridades evalúan la posibilidad de decretar toque de queda para contener la situación. Mientras que en Barrancabermeja, en Santander, las autoridades investigan la autenticidad de un panfleto amenazante en el que grupos delincuenciales se lanzan advertencias entre sí, dejando en medio a la población civil. Así está el panorama del orden público en nuestro país. Pues completamente desordenado, Sandra, muchas gracias. Es dramático ver el mapa de lo que pasa en el país con situaciones de orden público y nada menores, muy graves, como lo que está pasando en el Catatumbo y en el departamento del Chocó con el ELN, esos dos paros armados que tienen contra las cuerdas al gobierno en materia de orden público por parte del ELN. Difícil la situación hoy también, don Juan, buen día. Muy buenos días, William. Un saludo para usted, para todos nuestros oyentes. Lo hemos dicho aquí, el desafío gigantesco que tiene el presidente de la República en no equivocarse en la designación del ministro de la Defensa Nacional. Un territorio que está surcado por grupos terroristas, por grupos criminales, por narcotráfico, por minería ilegal, unas capacidades operativas de la fuerza pública que están muy diezmadas porque se les fue marchitando el presupuesto, una condición de repliegue que les afectó durante mucho tiempo, y aquí está el saldo. Ese debería ser un propósito nacional. Y el otro propósito nacional debería ser el de buscar la mejor sinergia con las regiones, con las ciudades, para poder sacar adelante los proyectos. Yo estoy muy preocupado y recojo la voz de muchos de nuestros oyentes frente a lo que está pasando con el relacionamiento con las ciudades capitales. Mire usted lo de Bogotá, por ejemplo. ¿Qué está pasando, Diana Alvarado, con el metro de Bogotá? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué novedad hay frente a la relación entre el presidente
presidente Petro y el alcalde Galán en materia de metro. Pues don Juan, esto ya se volvió un pan de cada día porque casi que a diario el presidente se ha enfocado bastante en cómo avanza el proyecto Metro de Bogotá de manera completamente negativa. Esta semana nos despertamos con noticias de él, todo indicando que el Metro de Bogotá prácticamente es algo que no va a funcionar. En las últimas horas, pues volvió a hacer la crítica. En este momento él aseguró que el metro elevado definitivamente no le sirve a la capital del país. Además, le pidió de manera muy puntual a la ministra de Transporte que asista a todas las reuniones que se hagan en adelante sobre este proyecto, porque le va a poner la lupa a precisamente las obras que se adelantan ya en Bogotá y que, por cierto, van bastante avanzadas. Escuchemos. Ahí estamos viendo lo que pasó en el Metro de Bogotá, que tú eres miembro de la Junta y quiero que vayas a todas las reuniones, porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Demora, de acuerdo al estudio que debe ser publicado de cerca de 40 expertos internacionales, produce al hacer que haya más buses en la ciudad. Frente a esto, exalcaldes de Bogotá como Claudia López se pronunciaron a través de sus redes sociales pidiéndole al presidente que ya pare, que ya deje ahí el tema, que deje trabajar al alcalde, pues Carlos Fernando Galán. Claudia López con una imagen, un meme, le dijo al Petro Gustavo Petro, cuando una imagen con una obra que no le permitimos parar y 50% de avance vale más que 1000 palabras. Esto pues mostrando una foto de cómo avanza actualmente el proyecto. También el exalcalde Enrique Peñalosa estalló contra la defensa de este proyecto de Bogotá y le dijo al presidente Gustavo Petro que necesita ir a un psiquiatra urgentemente. Diana Alvarado en vivo, la FM de RCN, las noticias como son. 6:14 minutos de la mañana. Ya. Por fin Bogotá va a tener metro, ya se tomó una decisión, pues ahora que no se vaya a trancar la obra, que no se vaya a trancar el flujo de recursos y que Bogotá pueda tener el metro. Regresamos al Chocó. Tenemos una enviada especial de Noticias RCN de televisión, de la FM, Lisa Díaz, está en Unión Panamericana. Lisa, ¿qué está pasando hoy en el Chocó? ¿Cómo amaneció el Chocó? Usted está en el territorio, está en el terreno. ¿Cómo amanece, Lisa? Buenos días. Buenos días, Juan, para usted y para todos los de la mesa. Bueno, Juan, pues yo le cuento, miren, nosotros, como usted lo mencionaba, estamos en Unión Panamericana, esto es a 30 minutos más o menos de Insmina. Nosotros nos encontramos aquí por temas también, pues digámoslo así, de seguridad. El ejército nos ha estado acompañando y hemos también podido evidenciar cómo ha sido este despliegue en este departamento que ha sido afectado por las amenazas de estos grupos armados. Y pues en cuanto al tema de la población, le cuento que son muy pocas las personas pues las que deciden hablar, las que deciden de pronto aceptar que nosotros podamos llevarles a todos ustedes y dar a conocer la situación que ellos viven. Hablan de mucha zozobra, de mucha incertidumbre. Vamos a completar aquí una semana precisamente, logramos ver cómo podría llegar a ser un día normal en Insmina, el movimiento que hay, su trajil, y cómo fue el día de ayer. El día de ayer prácticamente podría ser lo que parecía un día festivo, el silencio en el puerto, en sus actividades, en el comercio, eran notorias. Nosotros pues estuvimos ahí, la gente igualmente decidió salir específicamente en Insmina, pues habían pocas personas, estudiantes, allí las clases se desarrollaron con normalidad, pero en la zona rural, Juan, que son las personas más afectadas de todo este conflicto, allí sí las clases están a media marcha, ellos continúan confinados, son más de 9,000 personas, todavía no hay una cifra concreta actualmente debido desde ayer que se inició con estas restricciones para saber cuál es la comunidad que está afectada, confinada en esta zona. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos que de alguna manera nos logran responder, porque también la señal es un poco complicada en esta zona rural. Dicen que pues están tranquilos, pero si la situación llegue a durar más tiempo o se llegue a empeorar, pues no tienen los alimentos suficientes para poder estar allí en estas zonas. Por eso les ha pedido mucho al gobierno una intervención urgente para que pues lleguen a atenderlos, y también el tema de la salud, porque la mayoría de estas personas que llegan a este puerto de Insmina pues llegan, uno, a abastecerse
y 2, a temas de salud. Entonces les preocupa bastante esta situación. Lisa, para nuestros oyentes, usted que es enviada especial de RCN al Chocó, deme 3 palabras que describan para nuestros oyentes lo que está pasando, en 3 palabras. Es mucho temor, Juan, es temor. Temor sí, sin duda, temor. Eso es lo que más dice la gente, el temor. Y en medio de todo ese temor está la esperanza. Ellos quieren paz. Temor. Ellos quieren la paz. Un clamor para poder vivir en paz. Y diría uno, la tercera, bloqueo, parálisis. Tienen parada la economía, tienen bloqueadas las actividades. Usted dice que parecen días festivos. Sí, pues al 100% podría decirlo que no es que estén paralizadas, pero sí se nota una baja actividad en el comercio, la gente que sale igualmente ahí en Ismina, algunos ni siquiera tenían conocimiento de esas restricciones y deciden igualmente salir y dicen, si me toca devolverme, pues me devuelvo, pero pues no sé qué hacer porque yo vivo del día a día y aquí prácticamente la mayoría de personas viven así, del día a día. Lisa, la pregunta que uno se hace también desde la capital del país es ¿cómo opera la fuerza pública en esa región del país? Es decir, el ELN decretó un paro y paralizó Chocó y la fuerza pública no ha podido restablecer, por ejemplo, los servicios de transporte, los servicios de navegación en el río San Juan, el transporte de carga y facilitar que la gente pueda tener normalidad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo opera la fuerza pública? ¿Y por qué el ELN está consiguiendo su cometido de paralizar completamente Chocó? Mira, la fuerza pública tiene una labor muy importante en este departamento y tiene un reto también importante, que es el tema de la seguridad. Y nosotros hemos acompañado de alguna manera todo este despliegue que ellos también han realizado. Pero ¿sabes qué pasa? El temor de la gente puede mucho más que todo lo que la fuerza pública puede llegar a estar haciendo. Porque la gente puede que igualmente vea policía, vea ejército, que estén en la zona rural, que estén en esos corregimientos que son los verdaderamente afectados, que solamente uno puede llegar por río o por aire, como lo hicimos hace unos días que llegamos muy cerca al corregimiento de Puerto Murillo, el epicentro, podríamos decirlo de esta manera, de los enfrentamientos que se generaron hace una semana entre el Clan del Golfo y el ELN. Pero la gente siente mucho temor, y así esté la fuerza pública, ellos prefieren quedarse en sus casas, prefieren guardar a sus hijos, prefieren no enviarlos al colegio porque dicen que pueden llegar a ser objeto o quedar en medio de estos enfrentamientos que en cualquier momento pueden ocurrir. ¿Hay clases, Lina? Juan, en zona rural tenemos conocimiento que están a media marcha, porque muchos docentes se devolvieron antes de que iniciaran todas estas restricciones. Aquí por lo general nos podemos dar cuenta que el domingo los docentes, cerca de 20, 30 docentes, se embarcan como a la 1 de la tarde para irse precisamente a estas zonas rurales y ellos duran allá toda una semana y el viernes retornan aquí hasta Ismina. Pero debido a que se conoce estas amenazas o restricciones por el río, la mayoría deciden regresarse. De hecho, nosotros logramos escuchar uno de esos docentes, cómo era que les decía al rector, a las instituciones o cabezas encargadas de ellos, decía que pues obviamente tenían que regresar, que ellos ya habían estado o han vivido ese tipo de restricciones y que es muy complicado para ellos la seguridad de allá. Lisa Díaz, nuestra enviada en Chocó, la enviada de RCN Televisión, de la FM. Este es el retrato de lo que está ocurriendo. Dicen un paro armado y estos son los efectos. La gente con miedo. Me dicen aquí por el interno uno de los oyentes que lo que ocurre es que muchos habitantes dicen la fuerza pública está estos 2 días, pero después se van y nos pasan la factura a los que nos quedamos aquí porque el ELN sí se queda. ¿Será que eso refleja un poco lo que ocurre? Pues Juan, yo te hablo de lo que yo he podido vivir durante esta semana y lo que yo te digo, el reto para las fuerzas militares es grandísimo,
porque de alguna manera estos se han apoderado y han amedrentado demasiado a la población y el miedo es lo que más predomina en ellos. Nosotros hemos intentado hablar con muchas personas y la mayoría tienen mucho miedo, incluso a veces se nos escondían en las cámaras, sabían que éramos periodistas y se alejaban. Entonces creo que es más ese tema, que el miedo de estos grupos ya incluso nos decían que ya de alguna manera se acostumbraron a eso y es muy triste poder escuchar que ellos nos digan ese tipo de situaciones. Lisa, muchas gracias. Lisa Díaz, enviada especial a esta zona. Estaremos muy pendientes de los siguientes reportes. Gracias por estar con nosotros, Lisa, y por estar en el territorio. Es que lo que ocurre realmente es la demostración de que tiene hoy más autoridad el ELN que la fuerza pública en extensos territorios del Chocó. Totalmente, Juan, y están consiguiendo su cometido. Puede que no se hayan presentado incidentes armados, aunque ya hay un reporte preliminar de al menos 7 apariciones del ELN en distintas regiones del país, pero con el solo terror, con el solo miedo que le han infundido a la población, pues han logrado paralizar el departamento. Por más fuerza pública que haya, la gente, como bien advierte Lisa, tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ir a hacer sus compras, de movilizarse o de ir al colegio o de enviar al colegio incluso a sus hijos. Eso es el resultado del terrorismo. Ahí está consiguiendo el ELN dominar esa extensa región del departamento del Chocó. Y seguimos haciendo una pregunta al aire. ¿Por qué al Catatumbo le decretan unas medidas especiales y no decretan las mismas medidas para el Chocó? Se necesita que haya un ministro del Interior del Chocó para que tenga estas medidas. En el Catatumbo se requiere todo el apoyo y aquí estuvimos de acuerdo con que se decretaran medidas excepcionales. Con lo que no estamos de acuerdo es con la discriminación. Los que tienen